Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 26 al versículo 31. Leo la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saulo en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Así estaba el peligro. Entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Quiero dejar mi mensaje en el versículo número 31. El versículo 31 lo voy a volver a leer, porque quiero que el mensaje se quede con usted en el día de hoy. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas, refiriéndose a las iglesias fortalecidas en el Espíritu Santo. El mensaje de hoy le he titulado Fortalecidos en el Espíritu Santo. Fortalecidos en Él. Y pudiésemos también decir fortalecidos por el Espíritu Santo y fortalecidos en el Espíritu Santo. El capítulo 9 registra dos eventos muy importantes en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Uno registra la persecución de Saulo y el otro registra la conversión de Saulo. Registra la conversión de Saulo, la predicación de Saulo y la visita de Saulo a Jerusalén. Entre el capítulo 7 y 8 se registra la persecución que hubo por motivo de la muerte de Esteban. Los creyentes experimentaron, los del primer siglo, una persecución que era a muerte, a tal punto que quien buscaba las cartas para matar a los cristianos de manera legal era Saulo de Tarso, y lo que respiraba Saulo de Tarso, él mismo lo testifica, que lo que él respiraba era amenazas de muerte. Nosotros respiramos vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Respire vida, porque en Cristo hay vida. Saulo respiraba amenazas de muerte. La iglesia experimentó una severa persecución que era a nivel local de Jerusalén, Samaria, Judea. Lo menciona el libro de los Hechos, no voy a tomar todos los detalles. Menciona que hubo una gran persecución y una dispersión donde los cristianos comenzaron a salir de Jerusalén porque la persecución era a muerte. Ser cristiano y seguidor de Jesucristo nunca ha sido fácil. Nunca va a ser fácil. Ser hijo de Dios, hablar del Señor, venir a la iglesia, nunca va a ser fácil.
Siempre va a haber dificultades cuando usted desea estar en la iglesia, desea propósitos con el Señor. No va a ser fácil. Los capítulos 8 y 9 narran la forma en que los creyentes eran perseguidos por ser seguidores de Cristo. La razón de la persecución, la razón de la lucha espiritual es porque el enemigo sabe que usted sigue a Cristo. Y seguir a Cristo siempre tendrá un precio muy alto. No es un precio fácil ni barato. Seguir a Cristo tiene un costo muy alto y son muy pocos los que están dispuestos a pagar este alto precio. Saulo, la Biblia dice que asolaba la iglesia. Y no era que mandaba un texto para perseguir la iglesia, era que se metía en las casas y arrastraba a los hombres, las mujeres, los apedreaban, los mataban. Esa era la clase de persecución que tenía la iglesia. Cuando no participas ni apoyas la iglesia, marchas en contra de ella. Cuando un creyente no apoya, no participa, pero dice soy cristiano, está marchando en contra de ella. Hoy quiero dejarles 5 cosas que fortalecen la iglesia. ¿Por qué hablar de fortalecidos en el espíritu? Porque estos son los momentos donde muchos se han debilitado. Unos por razones de salud, otros por razones de trabajo, otros por razones de pereza, otros por razones de que hay desánimo, otros porque no se sienten bien, sencillamente otros porque planifican el día en que van a buscar el pan. Sin embargo, necesitamos ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Y los que permanecen en medio de la dificultad, no es que saben o son mejores que otros, es que han sido fortalecidos por el Espíritu Santo. La iglesia del Señor ha pasado y siempre va a pasar por momentos difíciles. En este altar siempre le he predicado a la iglesia de que la iglesia mundial, la iglesia local, nuestra congregación siempre va a pasar, ha pasado por momentos de dificultad, momentos difíciles. Si no, no fuéramos iglesia. Pero gloria a Dios por la fortaleza del Espíritu Santo. Gloria a Dios porque el Espíritu Santo fortalece al creyente. Porque fortalecidos por el Espíritu de Dios es la única manera de poder dar testimonio de la fe y la única manera de que la iglesia continúe la tarea de la Gran Comisión. Es siendo fortalecidos por el Espíritu Santo. En el año, sé que la mayoría hemos tenido dificultades. El próximo año yo sé que la mayoría tendremos dificultades, pero solo la fortaleza del Espíritu Santo nos llevará a puerto seguro. Solo la fortaleza del Espíritu Santo hace que estemos el domingo en la iglesia. Solo la fortaleza del Espíritu Santo hace que usted diga, no Señor, yo me voy para la iglesia. Es solo la fortaleza del Espíritu Santo. Puede haber un evento deportivo que a mí me guste, pero olvídese que lo graben, que gane quien gane, yo me voy a la iglesia porque solo la fortaleza del Espíritu Santo es la que nos ayuda. Y mi propósito en este mensaje es que usted sea fortalecido por el Espíritu Santo. No por mi mensaje,
no por mi motivación a que usted venga a la iglesia, no, que usted sea fortalecido por el Espíritu Santo. Fortalecidos por el Espíritu Santo. No es que usted se sienta bien al venir a la iglesia, es que usted se siente fortalecido por el Espíritu Santo. ¿Y qué implica ser fortalecido por el Espíritu Santo? No dice que no había persecución, que no había momentos difíciles. Voy a narrar lo que dice el texto, el versículo. Número 1. La iglesia dice, las iglesias tenían paz. Eso es lo número 1. Ese es el punto 1. Las iglesias tenían paz. El texto dice que los creyentes de Jerusalén, los creyentes de Judea y los creyentes de Samaria disfrutaban de paz. Disfrutaban de paz. Los creyentes tenían paz. ¿Cómo es posible que alguien tenga paz en una situación como relata el capítulo 8, donde lo que había era amenazas de muerte? Donde teníamos a un Saulo detrás de los cristianos. Pero las iglesias, después que Saulo se convirtió, no quiere decir el texto, se convirtió Saulo, se acabó la persecución. Al contrario, la persecución y el miedo fue peor. Los creyentes le tenían miedo. Zaperoco, ese no es angélico nada. Le tenían miedo, ahí lo dice el texto. Pero las iglesias tenían paz. ¿Cómo es posible que haya paz en una situación hostil? La respuesta es que la paz es algo sobrenatural que solamente da Dios. Y la iglesia de Cristo debe experimentar esa paz en medio de la persecución. Si algo anhelábamos en el 2020 era que hubiera tranquilidad, porque habían varias pandemias. Cuando vino el 2020 yo hablé de 2 pandemias. Hoy puedo decir que habían 3 pandemias. Una, la pandemia del COVID. Otra, la pandemia del miedo. Y otra, la pandemia de la propaganda. 3 pandemias. La gente perdió esa paz. No sabían qué hacer. No sabían qué decir. Algunos predicadores no sabían ni qué predicar. ¿Por qué? Porque tenían 3 pandemias. La pandemia del miedo. ¿Qué miedo al salir? ¿Qué miedo a esto? ¿Qué miedo a lo otro? Bueno, hay algunos que todavía tienen miedo y no vienen a la iglesia por una 4ª pandemia, la pandemia de la flojera. La pandemia de la pereza. La pandemia de yo voy el otro domingo y eso se está pegando. Ponerle al Señor el horario para cuando yo voy. Eso es una pandemia y es un vicio que se está dando en todas las iglesias. Pero las iglesias perdieron esa paz. Si algo no debe perder el creyente, la iglesia, es la paz. Porque la paz no es ausencia de problemas. La paz es y significa, cuando se habla la palabra paz, que viene del griego eirene, significa unir, juntar, entretejer. Significa que una persona está unida, está junta, está entretejida consigo mismo, con Dios y con los demás. Y que en el momento de una pandemia, de una cuarentena, de un encierro, muchos experimentaron también la paz. ¿Por qué? Porque estábamos unidos, entretejidos, juntos con Dios, con nosotros mismos y con los demás.
Y eso lo tenía la iglesia en medio de la persecución del capítulo 8 y la conversión del capítulo 9 que despertó miedo. La iglesia, a pesar de todo, tenía paz, porque es lo único que fortalece al creyente, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hay creyentes que no tienen paz ni para comer. Hay creyentes que viven con el caminar de este mundo, el reloj a la loca, y quieren llegar primero cuando salieron de último. Han perdido la paz. Que no se pierda la paz, que la iglesia debe mantener la paz. Oigan, no es que la iglesia no deben haber problemas, eso es imposible, óiganlo. Imposible es que no hayan tropiezos, dijo el Señor, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Lo que está diciendo es que es imposible que no hayan tropiezos. Lo que quiero decirles es que no podemos especular. Ay, yo no pensé que en la iglesia la iglesia es eso, iglesia. Pero la Biblia dice que en medio de una situación hostil, deprimente, decadente, donde había miedo, donde había temor, donde el COVID azotaba, el encierro espantaba, la iglesia de Cristo experimenta y debe seguir experimentando la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, fortalecidos en el Espíritu Santo. Fortalécete, mi amado hermano, y olvídese de los miedos. Esto sigue, les digo, esto va a continuar. El cuidado diario, el lavarse las manos, las precauciones, eso va a continuar. Y yo lo dije en el tiempo de la pandemia, esto no acaba con ponerse la vacuna, esto va a continuar. Pero de la misma manera que eso continúa, la iglesia continúa. ¿Cuántos son iglesia en el día de hoy? La iglesia no debe tener miedo, la iglesia debe mantenerse en paz. En medio de los problemas tenemos que estar unidos, juntos y entretejidos. Eso significa shalom o significa el airén. En el hebreo la palabra shalom significa libertad de problemas. También denota unidad, solidez en el espíritu más amplio. Es una prosperidad en medio de los problemas. En medio del problema que hayamos de vivir en el próximo año, Dios nos va a bendecir. Yo le digo a la iglesia, fortalezcámonos en el espíritu, porque Dios nos ha bendecido hasta el día de hoy. No nos podemos quejar, Dios nos ha bendecido. Con pocos o con muchos, de Jehová es la victoria. Dios nos ha bendecido. Todavía estamos en pie. Dios nos ha bendecido. Hay algunos que pasaron a la eternidad, pero Dios nos ha bendecido a los que todavía estamos aquí en la tierra. Dios nos ha bendecido. Mantengamos la paz, como dice la Biblia. Y la iglesia tenía paz en Samaria, en Jerusalén y en toda Judea. Tres áreas que eran importantes en el contexto judío, porque Judea era prácticamente toda una provincia. Jerusalén era la capital del reino del sur, pero Samaria era la capital del norte del pueblo de Israel. Habían dos capitales en el tiempo en que se dividió el reino de los 12 patriarcas, de las 12 tribus. 10 se fueron al norte y la capital fue Samaria. 12 quedaron en el sur y la capital era Jerusalén. Y la Biblia dice que había paz en las dos capitales. ¿Cómo es posible que en Samaria hubiera paz cuando judíos y samaritanos no se llevaban entre sí? Pero había paz en Samaria, había paz en Jerusalén, había paz en toda la provincia. El solo hecho de mencionar la palabra Jerusalén es hablar de paz, porque Dios dijo: oren por la paz de Jerusalén, oren por la paz de Jerusalén. Si Jerusalén tiene paz, el mundo tiene paz. Si en la iglesia usted tiene paz, usted tendrá paz también en la otra capital, que es tu casa.
Y eso es importante en la iglesia. Fortalecidos en el espíritu. Porque hay paz en la provincia, hay paz en la iglesia, hay paz en tu casa. Eso es muy importante. Y ese es mi propósito, que usted se fortalezca en esa paz. Que nadie te robe la paz. Que nada te robe ese sueño dulce. Que usted puede acostarse y no está levantándose, deambulando para comer algo, para poderse dormir. No. Bueno, y le recomiendo, si hay alguien que no puede dormir, no le recomiendo tomar té. Si usted no puede dormir en la noche, sufre de insomnio, le voy a dar una medicina que esa es eficaz. Ore, arrodíllese y orar. Mire, usted no ha acabado de arrodillarse y orar cuando ya está roncando. Ahí. Esa es una medicina. Ay, que me quedo dormido, reprenda. No lo reprenda, duerma de rodillas. No reprenda, porque no es el enemigo el que te da el sueño. La Biblia dice que Dios da sueño. Él le da el sueño al cansado. En paz me acostaré, así mismo dormiré, de rodillas o de pie o acostado. Dios es el que da el descanso. No tome pastillas para dormir, ore. Creo que la oración más rápida del creyente es cuando va a comer o cuando va a dormir. Esa es la más rápida. Ay, Señor, yo estoy cansado. Usted sabe, mañana será otro día y rápido que usted se duerme. Por eso la paz es muy importante. Fortalecidos en el espíritu, iglesia, fortalecidos en el espíritu, porque la solidez, el fundamento y la unidad es la prosperidad de la iglesia en medio de la hostilidad. Y oigan bien lo que les voy a decir. La iglesia creció en medio de la hostilidad. Las iglesias fueron asoladas, pero la iglesia a la misma vez creció. Número 2, dice que las iglesias eran edificadas. ¿Qué cosa? Léanlo allí, dice, había paz en Samaria, en Galilea, Judea, y eran edificadas. Las iglesias eran edificadas. Ese es mi segundo punto. Las iglesias eran edificadas. La iglesia que se menciona, las iglesias que se mencionan buscaban promover y establecer el crecimiento espiritual. Lo que menciona aquí Lucas es que la iglesia estaba creciendo espiritualmente. La preocupación nuestra, oigan, es que la iglesia crezca en número. Y está comprobado que en este país la iglesia crece y cada 5 años la iglesia es diferente. Los análisis y estudios de iglesias y templos en esta nación lo dicen así. Un pastor promedio dura en una iglesia mínimo 10 años. Pero cada 5 años tiene una iglesia totalmente diferente. Pero aquí dice el apóstol que en medio de eso, el escritor, las iglesias eran edificadas. Dios te llama a edificar y a crecer, no a destruir. Usted es un instrumento de bendición en la iglesia, para edificar la iglesia, para instruir la iglesia. No es como muchos decían, voy a decir 4 cosas, duélale a quien le duela. Si ese es su mensaje, ese mensaje no edifica. Voy a mandarlos al infierno para que sepan. No, si ese es el mensaje, eso no edifica. Las iglesias son edificadas a través de la palabra, a tal punto que el apóstol Pablo dijo, si alguien profetiza y la profecía no trae edificación y consolación, la profecía no viene de parte de Dios. Qué severo es eso. Que algunos profetizan de la carne, de la mente, de lo que oyeron o de lo que presumen y dicen, es que hay aquí, muchos se van para el infierno. ¿Eso edifica? ¿Quién
¿quién tiene el poder de la vida y de la muerte si no es el Señor? No una profecía de la mente, de la carne, o una profecía que se le ocurrió a alguien decir para asustar. Si eso es así, eso no edifica. La iglesia debe ser edificada, y la iglesia se edifica en el fundamento de la palabra. La iglesia se edifica en el fundamento de la fe. La iglesia tiene un fundamento y es la palabra de Dios. Todo mensaje, todo fundamento tiene que estar basado en la palabra de Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, su palabra no pasará. La palabra de Dios es vida y vida en abundancia. La iglesia era edificada. Dios te llama para edificar. La conversación que usted sostenga, si no edifica, deséchala. ¿Por qué? Porque fortalecidos en el Espíritu podemos edificar a otros. Fortalecido en el Espíritu, edifico la iglesia. Nadie puede edificar si no tiene paz. Primero tiene que haber paz para después edificar. Porque si usted viene en son de guerra, algunos dicen, voy en son de guerra, que ni se le ocurra decirme algo porque voy que exploto. Pues no puede edificar. Algunos explotan entrando en la puerta. Hemos visto gente que entra y no ha entrado allí cuando ya viene con una cara predispuesto, y nada más se le dice algo, pum, se devuelven. Somos llamados a edificar. ¡Qué difícil! Pero somos llamados para eso. Las iglesias eran edificadas. La iglesia tiene que ser edificada. La iglesia continúa siendo edificada. Y esto es importante, amados hermanos, fortalecidos en el Espíritu, edificados en la palabra. Nosotros no podemos ser fortalecidos si no somos edificados. Nadie puede edificar una torre si primero no se sienta y hace los cálculos, para que después el enemigo no se burle. Por eso, aquel que edifica, dice la Escritura, que tiene que edificar sobre la roca. Para edificar sobre la roca tiene que profundizar, tiene que pagar un poquito más del precio, tiene que pasar un poquito más de la hora. Ustedes saben por qué los deportistas, y yo relaciono igual que el apóstol Pablo, los deportistas que ganan la carrera, los que llegan primero, no llegan primero por ser bonitos, sino porque sacaron en su tiempo de entrenamiento, pasaron 10 minutos más, hicieron un esfuerzo de correr más, de hacer más ejercicio, porque querían ganar la batalla. Esto no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Pero señores, hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo. Y dentro del esfuerzo está que ser edificado en el lugar más adecuado para ser edificado con todos los problemas y defectos que hay, es la iglesia. Amén. Es la iglesia. Usted está recibiendo este mensaje y es para edificación. Ahora, si usted está sacando cálculo, ay, si hubiese venido fulano, pues ya usted dañó el mensaje en la interpretación. Ay, que no vino fulano, y este era para él. Ya dañó el mensaje en la interpretación. Ahora, otra forma de dañar el mensaje en la interpretación. ¿Quién sabe por quién lo estará diciendo? Lo dañó. El mensaje es para edificación. Dios nos llamó a edificar. Y toda palabra que salga, como dice, debe ser para edificación del cuerpo de Cristo. Que seamos edificados en el Señor. Lo número 3, dice, eran edificadas y andaban en el temor del Señor.
Esto es sencillo. Es decir, ellos vivían adorando su presencia, tenían obediencia al Señor y por supuesto la confianza de ellos descansaba en el Señor. Ellos andaban en el temor del Señor. Andar en el temor del Señor es vivir una vida de testimonio y de santidad. La palabra temos o fobo no significa que la persona tenga miedo de Dios, sino que la persona lo que realmente deseaba era reverenciar y servir en el nombre del Señor. Eso es lo que había en la iglesia, que había un deseo de reverenciar y de dar testimonio de Dios dentro y fuera de la iglesia. El deseo más grande de esta iglesia debe ser reverenciar y andar en el temor del Señor. Deseo estar en la casa de Dios, anhelo ir a la casa de Dios. Gloria a Dios por los que vienen los domingos, alaben al Señor. Gloria a Dios por los que vienen los martes, alaben al Señor. Gloria a Dios por los que vienen los viernes, porque su deseo es reverenciar el nombre que es sobre todo nombre, andar en el temor del Señor. Hay dos interpretaciones del temor en la Biblia. Primero, el temor que sintió Adán cuando Dios lo llamó dentro de la naturaleza, diciéndole: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán dijo: me escondí porque tuve miedo. La palabra temor allí no es miedo, no es el temor reverencial, es el miedo de haber sido descubierta la realidad de su pecado. El miedo en ese momento es la primera manifestación anímica y corpórea de que el hombre le falló a Dios, de haber pecado delante de Dios. Pero el temor de Dios, en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 43, dice: y sobrevino temor a toda persona. No es que fueron descubiertos en el pecado, es que toda persona deseaba reverenciar el nombre del Señor, deseaban adorar el nombre del Señor, el temor reverente. El mismo libro de los Hebreos dice que Cristo fue oído en los días de su angustia por su temor reverente. Y es que el temor, la reverencia tiene que ir acompañada en la iglesia del Señor. No podemos olvidar que debemos reverenciar el nombre del Señor, que debemos adorar el nombre del Señor. No podemos olvidar que servir al Señor es reverenciar su nombre. Que la iglesia debe mantener el deseo y el anhelo ardiente de reverenciar el nombre del Señor. Las iglesias reverenciaban el nombre del Señor. Nuestras iglesias, la iglesia que me honro en pastorear, debe mantener el deseo, el anhelo de reverenciar el nombre del Señor, el anhelo de venir a la casa de Dios. Si usted siente otra cosa diferente, favor, comenzar a orar. Ay, que yo no siento ir. Comience a orar. Porque definitivo, yo no le voy a ofrecer algo mejor al que viene todos los domingos, al que no viene. Esta es una cuenta que usted tiene con el Señor. ¿Cuántos días voy? ¿Cuántos días le dedico al Señor? Mi tarea, mi deber como pastor es decirle: debe venir a la iglesia. Ese es mi deber. No deje de congregarse como muchos tienen por costumbre. Ese es mi deber como pastor. Decirle: el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese es mi deber como pastor, decirle a la iglesia: tiene que asistir, tiene que congregarse, tiene que buscar de Dios. Ese es mi deber. Ahora, ¿cuál es el suyo? Tener temor reverente al Señor. Y decir: esta tarea no es porque el pastor diga, es porque yo deseo reverenciar el nombre del Señor. Es porque yo deseo y anhelo estar en la casa de Dios. Es porque deseo que Dios me bendiga. Y eso es temor en la iglesia.
Cuando se desata temor de Dios sobre toda persona, la Biblia dice, el Señor se encargaba de añadir a la iglesia todos los que habían de ser salvos. Aleluya, Dios se encargará, Dios va a traer gente, Dios seguirá trayendo de los 4 polos de la tierra a la congregación los que han de ser salvos. Gloria sea el nombre del Señor. Y sobre todo dice, se acrecentaban las iglesias, crecer con el crecimiento que da Dios. Esto es lo número 4. Las iglesias se acrecentaban. Vamos a fomentar el crecimiento. Oiga, iglesia, siempre yo he fomentado aquí el crecimiento. Siempre se ha evangelizado. Siempre. En los 11 años que yo tengo aquí en esta congregación, se ha fomentado el evangelismo, se ha fomentado evangelizar de 2 en 2. Hemos hecho estrategias de evangelismo, hemos hecho estrategias de oración. Siempre se ha fomentado el crecimiento. Vamos a cambiar el lenguaje. El lenguaje de algunos es que ya no hay tantos de mi país y ahora ¿qué hago yo ahí metido? No fomente eso en la iglesia. Porque esta no es una iglesia de salvadoreños. Esta no es una iglesia de hondureños. No es una iglesia de puertorriqueños, no. Saquemos ese falso concepto de la iglesia. Esta es la iglesia de Cristo. Esta es la iglesia de los redimidos. Esta es la iglesia de los que han de ser salvos. Sea del país que sea, Dios permite que esta iglesia se abra para que la gente se salve. No para identificar nuestros países, es para que se identifique el nombre del Señor. No es para identificar quién es mejor que nadie, es para que Cristo sea glorificado dentro de los salvos, sea de Salvador, sea de Honduras, sea de Puerto Rico, sea de Venezuela. Esta iglesia es para fomentar el crecimiento del cuerpo de Cristo. Vamos a fomentar ese crecimiento. Ay, es que somos chiquiticos, poquiticos. No importa, sigamos adelante. Ay, que el templito es chiquitico, bendito. Siga adelante. Porque el crecimiento no lo da ningún hombre, lo da Dios. Y el día que usted sienta que es indispensable en la iglesia, hasta ese día, usted puede determinar que siempre hay alguien mejor que tú. Pero hay que fomentar el crecimiento. No nos convirtamos en el Saulo de la persecución de la iglesia moderna. Que no la perseguimos a palos ni a puños, pero entonces la denigramos. Ya no se siente lo mismo. Ya no es igual. Las cosas no van a ser igual todos los días. Usted no va a sentir todos los días una cosa similar. Cada día, dijo el sabio Salomón, trae su propio afán. Un día va y un día viene, pero Dios permanece para siempre. Y es allí donde la iglesia tiene que estar firme, arraigada, cimentada, para acrecentar y fomentar el crecimiento. Vamos a ayudar en el crecimiento de la iglesia. ¿Qué está usted haciendo para que la iglesia crezca? Oh, que el pastor siga orando, hay que orar, que el pastor ore, que el pastor evangelice, claro que sí. Pero es una tarea de todos fomentar el crecimiento. ¿Qué usted está haciendo? Es mi pregunta en el día de hoy, porque voy a entrar en el final. ¿Qué usted hace para fomentar el crecimiento? ¿Qué debemos hacer para fomentar el crecimiento de la iglesia? ¿Qué debemos practicar para que la iglesia se mantenga en el crecimiento? La iglesia se acrecentaba. Yo no me quejo ni me lamento. El año 2020 fue difícil, el 2021 también.
sabemos, pero no me quejo, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. ¿Cuántos alaban al Señor? No puedo quejarme, no debería quejarme, Dios ha sido bueno. Pero empezando el 2021, empezamos con una tarea de los jueves, salir, evangelizar, llevar la palabra a hogares que no son cristianos, y empezamos en el invierno. Ya se abrió el verano, nos fuimos a la estrategia de pararnos a la puerta del templo, que no hay que hacer un gran esfuerzo físico, sencillo. Los que pasan por allí una hora, eso vale mucho en la iglesia. Fomentemos. Amén, eso vale, eso es importante. Dios bendiga a los que han ayudado y los que están ayudando. Fomentar la oración, 2 o 3, donde hay 2 o 3 orando, eso vale, eso fomenta crecimiento en la iglesia. Ahora, si usted es de los espectadores que llega el domingo y dice, ay bendito, no vino nadie. ¿Y usted vino el domingo pasado? Porque el domingo pasado te extrañamos. Posiblemente hoy extrañamos los de esta banca, pero el domingo pasado extrañé los de otras bancas. Así funciona esto. ¿Qué vamos a hacer cuando usted extrañe a alguien? Hagamos un ejercicio. Te extrañé en la iglesia. Vamos a seguir adelante. Amén. Eso es acrecentar la iglesia. Finalmente dice que eso sucedía porque estaban fortalecidas por el Espíritu Santo, y ese es mi enfoque, fortalecido, y eso es lo que nos llena, fortalecidos por el Espíritu Santo. El paraclesis denota la presencia del Espíritu Santo marchando al lado y dentro de la iglesia, aun cuando hayan dificultades. Oiga, el Espíritu Santo nunca se ha ido de la iglesia. Nunca se ha ido de la iglesia. Dice, ay, se constrictó y se fue el Espíritu Santo. No, los problemas vienen y los problemas van, pero el Espíritu Santo se queda dentro de los corazones que están en la iglesia. Amén. La iglesia sigue, el Espíritu Santo fortalece. Fortalecidos por el Espíritu Santo, denota la presencia del Espíritu Santo marchando al lado y dentro de la iglesia. Una iglesia que da y reconoce al Espíritu Santo es una iglesia espiritual. Ser espiritual no es hablar de las cosas espirituales de la Biblia o hablar como un espiritual, porque hay personas que hablan, usted dice, qué hombre tan espiritual, se sabe la Biblia y canta lindo y predica bonito y mire cómo está. Ser espiritual es precisamente que en el momento difícil usted permanezca firme. Porque hay muchos que usted no los ha oído predicar y están aquí. Amén. Usted no los ha oído ni siquiera dar un testimonio. Usted los ven ahí como una columna fuerte. Aleluya. Eso es una persona espiritual, que vienen vientos, luchas. Denota una iglesia, el creyente que vive bajo la guía del Espíritu Santo es un creyente que vive para estar en paz, para edificar, para acrecentar y para ser fortalecido por el Espíritu Santo. El resultado será un crecimiento. Nos llama el Señor para ser fortalecidos por el Espíritu Santo, porque nos vienen momentos de desánimo, nos vienen momentos de duda, nos vienen momentos de inseguridad, nos vienen momentos de decir, hasta aquí llegué, pero el Espíritu Santo viene, está allí al lado y dentro de nosotros para decir, yo soy tu ayudador, yo soy el que te fortalezco, el que levanto tus manos. En el momento en que no deseamos ni siquiera levantarnos, el Espíritu Santo nos sacude, nos mueve para salir
de la puerta de nuestra casa y decir: voy a buscar de la presencia de Dios. Es la fortaleza del Espíritu la que nos ha tenido durante el 2020 en pie para la gloria de Dios. Es la fortaleza del Espíritu la que nos ha mantenido hasta hoy en el 2021 para caminar al 22. Decir: el Espíritu Santo nos ha fortalecido para seguir hacia adelante. Fortalecidos en el Espíritu, aunque nos hayamos sentido desanimados, aunque nos hayamos sentido heridos, estamos fortalecidos por el Espíritu Santo. Aunque la iglesia haya pasado momentos de angustia, el Espíritu Santo ha estado allí para fortalecer la iglesia. Aunque la persecución haya sido mundial, interna o externa, el Espíritu Santo es nuestra fortaleza. El Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo fortalece la iglesia. Fortaleceos en el Espíritu Santo. Concluyo diciendo: el creyente debe ser fortalecido por el Espíritu Santo. La pregunta es: ¿tenemos paz? Porque algunos dicen: yo no siento paz ni en la iglesia. Pues necesita fortaleza del Espíritu Santo. Estamos siendo edificados. Usted dice: ¿para qué voy a la iglesia si salgo? Más bien salgo enluchado. Necesita fortaleza del Espíritu Santo. Andamos en el temor del Señor dentro y fuera. Necesitamos en la fortaleza del Espíritu Santo. Estamos creciendo, miramos a nuestro alrededor. Necesitamos fortaleza del Espíritu Santo. Hoy voy a orar por esa fortaleza. Domingos pasados oré para ungir las cabezas con aceite, pero hoy voy a orar para fortalecer las manos. El libro de los Hebreos dice: por lo tanto, levantad las manos caídas. De los que están aquí, no quiero oír gente de la que hoy está aquí presente: ay, es que me siento con las manos caídas. Eso es normal. Yo también he sentido eso. Moisés no solamente lo sintió, Moisés bajó las manos completamente. Y hoy vamos a orar por las manos caídas. Y voy a invitarles a estar sobre sus pies, porque quiero que levantemos nuestras manos para orar por la fortaleza del Espíritu. Y yo quiero que usted salga hoy, después de esta oración y de esta adoración, fortalecido por el Espíritu. Fortalecido por el Espíritu. Le recomiendo que se lea el libro, ese capítulo. La razón, el por qué dice Lucas que las iglesias eran fortalecidas, era que estaban siendo atacadas. Oiga, la iglesia ha sufrido ataque. La iglesia de Cristo en el mundo ha sufrido ataque. Por eso se necesita la fortaleza. La iglesia internamente, todos sabemos, ha sido sacudida. Necesitamos fortaleza, pero hablo por la iglesia de Cristo a nivel del mundo, no solamente por la iglesia local. Hablo por la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está siendo atacada. Por esa razón usted ve que muchos no vienen, no por los problemas internos, porque la iglesia está siendo atacada a nivel del mundo. Y muchos pues han bajado la guardia, muchos se han desanimado, muchos se desanimaron en la pandemia, se les fue el espíritu por otro lado. Pero vamos a orar que el Señor nos ayude.